Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a toda nuestra comunidad de Educate Pues a nuestra primera sesión de entrevista académica. En esta ocasión tendremos al doctor Alejandro Dioses. Él es licenciado en Psicología y en Educación, magíster en Psicología Educativa y doctor en Psicología. Además, posee una segunda especialidad en audición, lenguaje y aprendizaje y cuenta con capacitación clínica especializada en instrumentos de diagnóstico de autismo, ADR y A22. Posee una trayectoria de 40 años de experiencia en el diagnóstico e intervención en trastornos del espectro autista, lenguaje y aprendizaje. Ha trabajado en instituciones referentes como el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, CEPAL, y el Policlínico Peruano-Japonés, actualmente en el Instituto Psicopedagógico EOS Perú. En el ámbito académico es docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde enseña desde 1990 y coordinador del equipo de investigación en trastornos del neurodesarrollo y discapacidad e inclusión RASNEDI. Asimismo, es coautor de pruebas fundamentales para la evaluación en nuestro país como el test de evaluación fonética fonológica, la prueba de rendimiento ortográfico y la evaluación del desarrollo del lenguaje oral, entre otras. Su destacada labor fue reconocida con el Premio Nacional de Psicología en el año 2004, otorgado por el Colegio de Psicólogos del Perú. Actualmente también preside el Comité de Ética en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dicho esto, espero que la entrevista sea de gusto y de agrado para cada uno de ustedes y que esta información vertida en esta entrevista pueda ser de utilidad en su día a día o en su desempeño académico como tal. A continuación, empezamos la entrevista. Buenos días, profesor Alejandro. ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio. Gracias, Renato, por la invitación para poder conversar. Estoy a tu disposición. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la entrevista. Sí, el tiempo es corto. Tenemos una relación ya de preguntas. Vamos a comenzar por la primera, pues. Listo. A ver, ¿cómo inició su interés por el tema del lenguaje? Y bueno, en los años en los que usted se interesó por primera vez en este tema, ¿cómo era la relación de la psicología con este tema, ¿no? El lenguaje. Bueno, yo comencé mi ejercicio profesional en el año 1984, ya hace más de 40 años. En aquella época, la relación entre el lenguaje y la psicología era un poco dicotómica. Se trataba el tema del lenguaje más desde una perspectiva de tipo motora. Entonces había mucho de búsqueda con relación a las causas básicamente de orden muscular y se vinculaba mucho el lenguaje en general, entre comillas, con temas de tipo muscular, temas de tipo motor. Mientras que la psicología estaba mucho más abocado a otras líneas, ¿no? Tenía una mirada mucho más dinámica, de corte psicoanalítico. Entonces no había una relación muy cercana. De tal manera que he tenido oportunidad de ir viendo pues en todos estos años cómo ha ido evolucionando esta relación. La relación finalmente ha ido cambiando hacia aspectos mucho más neurocognitivos. Los aspectos de tipo socioemocional siguen siendo importantes en la temática del lenguaje y son abordados mucho por el tema del psicólogo. Yo creo que a lo largo de estos años la relación se ha ido estrechando. El avance de la neurociencia ha permitido que se conozca mucho más el lenguaje y se entienda también la relación de tipo socioemocional que existe con el mismo. Entonces, creo que en esa perspectiva, el vínculo entre el lenguaje y la psicología en general se ha estrechado y se han entendido muchas cosas que posiblemente en aquella época, por los avances del conocimiento de aquel momento, no eran entendidas. Ujú. Ah, mira, qué interesante. La psicología quizá no estaba, o el enfoque que se tenía no estaba preparado para abordar todavía el lenguaje de la mejor manera. Exacto, definitivamente. Eh, con el avance de la neurociencia, estimo que la evolución del lenguaje ha avanzado hacia ámbitos que se desconocían en la década de los 80, ¿no? Que posiblemente ya lo podemos ir conversando un poquito más adelante conforme pasa la entrevista. Y el tema socioemocional ha variado desde una visión de elementos profundos que muchas veces no se vinculaban con la temática del lenguaje, a situaciones mucho más importantes en esa relación estrecha que existe entre el medio ambiente, las emociones y el lenguaje.
Claro, claro, muy bien, profesor Alejandro. Bueno, la siguiente pregunta va por otro ámbito, otra temática, ¿no? Dejamos un poquito de lado eso de la relación entre el lenguaje y la psicología. Ahora vamos más por el rol, ¿sí? De nosotros, ¿no? Como profesionales. ¿Cuál sería el Ujú. valor agregado o la mirada distintiva que nosotros aportamos ahora, ¿no? En la actualidad, para el abordaje de los retos existentes en la comunicación y la adquisición, ¿no? Y se puede decir también el uso del lenguaje. Mira, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que te voy a comentar es lo que he ido aprendiendo en el camino, lo que he ido observando a partir de mi trabajo y la apreciación de otros profesionales. Eh, Hay que considerar que una cosa es hablar del plano profesional y otra cosa es hablar de un plano científico. Es cierto que muchas de las profesiones se han ido derivando de los avances científicos, del conocimiento que ha existido a lo largo del tiempo. Y a veces esas distinciones que probablemente en un documento se aprecian de manera, entre comillas, clara, no se dan de esa forma tan eh, precisa en la práctica profesional. Y eso se suscita mucho pues entre el trabajo que efectúa, por ejemplo, el fonoaudiólogo y el trabajo que efectúa el psicólogo. Eh, Ambos tienen un trabajo importante y ambos probablemente se van enfocando hacia ciertos aspectos en los que ellos se han ido entrenando. Eh, el psicólogo lo que hace es mirar atrás del lenguaje, lo que tiene que ver también con funciones ejecutivas, los aspectos socioemocionales. No solamente visualiza la forma, sino va mucho más a la función, a los aspectos de tipo cognitivo. Mientras que en el trabajo del fonoaudiólogo, que es muy importante, se focaliza mucho en la forma, en la estructura del lenguaje, en cómo éste va observándose, funcionando, qué cambios va teniendo y hacia dónde se tiene que ir apuntando, por ejemplo, cuando se hace la terapia. De tal manera que ambos tienen una sinergia y ambos son importantes dentro de la actividad tanto de evaluación como de recuperación de una persona que podría estar presentando algún tipo de alteración, algún tipo de dificultad, algún tipo de necesidad en el tema del lenguaje. Eh, pero como mencioné, es probable que en el trabajo directamente de evaluación y de intervención, el fonoaudiólogo que se va entrenando fuertemente en todo lo que es la estructura del lenguaje, tenga que recurrir, y de hecho que va a ser así, va a necesitar una serie de elementos de información y de formación en aspectos, por ejemplo, cognitivos. Bien. Mientras que el psicólogo también va a vivenciar lo mismo. Tiene que explorar aspectos como eh, las funciones ejecutivas, pero para explorar las funciones ejecutivas seguramente va a recurrir a tareas que involucran el lenguaje. Y este involucramiento con el lenguaje lo obliga a que tenga que entender cómo se estructura, cómo se organiza, cómo va funcionando, de tal forma que pueda explotarlo bien en una exploración, reitero, de funciones ejecutivas o incluso de la parte de pragmática. Entonces, como te mencionaba, si bien es cierto que de manera, vamos a ponerlo entre comillas, legal, administrativa, existen actividades que deben cumplir el uno y el otro, cuando se encuentran en el trabajo profesional, los conocimientos, la información, las tareas, tienen un plano de tipo compartido. Por ejemplo, tomemos algunos ejemplos. Yo trabajo básicamente con neurodesarrollo, como tú sabes, y asumamos pues un niño con trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, el fonoaudiólogo tiene que trabajar el tema del lenguaje. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a identificar fonética, fonología, léxico semántica, morfología, sintaxis. Es un niño
mínimamente verbal, que solamente se está comunicando con palabras sueltas y necesita organizar la estructura. Entonces, este profesional, a partir de sus conocimientos de cuál es la secuencia que debe tener una estructura sintáctica, bien, cuáles son los pasos que se tienen que seguir para ir conformando esa estructura sintáctica, comenzará a trabajar dicha estructura para conseguir que el niño pueda comunicarse. ¿Qué es lo que va a hacer el psicólogo? El psicólogo va a aportar algunas cosas que le van a ser útiles para ese trabajo que va a hacer el fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo necesita que este niño haya desarrollado, por ejemplo, memoria de trabajo, para poder retener las estructuras que va a trabajar con el fonoaudiólogo. El niño necesita retener en esa memoria de trabajo las consignas, las preguntas que le están efectuando. El psicólogo va a trabajar memoria de trabajo, justamente para aportar ello. Eh, la velocidad de procesamiento. El fonoaudiólogo va a trabajar bien ciertos ritmos, ciertas pautas para que el niño pueda expresarse de una manera consistente, de una manera sostenida. ¿Qué le puede aportar el psicólogo? El trabajo en velocidad de procesamiento. Entonces, evidentemente, como estamos viendo, es un trabajo donde existe una relación sinérgica importantísima. De tal manera que en algunos casos esas fronteras que se establecen a nivel administrativo se van difuminando, porque indudablemente el psicólogo, al trabajar los temas de, como te mencionaba, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento, va a tener que ir incorporando también sintaxis, va a tener que ir incorporando vocabulario, va a tener que ir también dando adecuados modelos en la parte fonológica, en la parte fonética. Entonces, desde mi punto de vista, eh, el trabajo entre el psicólogo y el fonoaudiólogo debe tener una relación muy estrecha que permita ir coordinando cómo se van desarrollando las actividades, las tareas y sobre todo los objetivos que se persiguen en el trabajo con un niño. Lo mismo ocurriría en un niño con TDL, por ejemplo, ¿no? Bien, eso es básicamente lo que te puedo resumir de esta relación entre el trabajo que efectúa, para lo que hemos estado comentando, un fonoaudiólogo y un psicólogo. Entonces, ambos tienen que conocer el tema tanto de funciones ejecutivas, para el ejemplo, como de sintaxis. Definitivamente, el establecer que uno u otro profesional no conozca actividades, no conozca tareas, no conozca procedimientos, no los utilice porque supuestamente pertenecen a una u otra profesión, es algo muy difícil de plantearse dentro del campo profesional. Yo creo que lo importante es establecer los objetivos. Mientras que el psicólogo va a ver mucho más el tema de la cognición social, el tema del uso del lenguaje, el fonoaudiólogo seguramente se va a enfocar mucho más en la parte estructural de ese lenguaje. Claro, claro. Mi interesante escuchar, ¿no? De primera mano, de un profesional que se dedica enteramente a esto, que el trabajo interdisciplinario difumina estas barreras entre los profesionales y hay que conocer lo que hace el compañero, ¿no? El compañero de trabajo, para no atropellarlo en su labor ni tampoco quedar corto. Porque si yo como psicólogo no sé que el niño va a necesitar funciones ejecutivas como la memoria de trabajo para que él pueda ejecutar bien el lenguaje, ¿no? En terapia, entonces yo lo voy a desarrollar, ¿no? Lo voy a desarrollar como psicólogo para que pueda trabajar bien el fonoaudiólogo. Muy bien. Entonces, ya que lo mencionamos a él, ¿no? Este profesional, ¿qué otros profesionales trabajan también en este ámbito, codo a codo con el psicólogo y el fonoaudiólogo para poder mejorar el lenguaje? Mira, definitivamente todos los profesionales de la salud y la educación tienen que ver con esta temática del lenguaje. Se requiere, en principio, un buen análisis desde el área médica. Un neurólogo es indispensable para analizar si es que existen condiciones en el sistema nervioso que pudieran estar afectando, ¿bien?, el desempeño en el lenguaje, tanto comprensivo como expresivo. Entonces, definitivamente es de suma importancia, porque también aporta el poder identificar si existen alguna otra condición, no necesariamente vinculada con el sistema nervioso central o con el sistema nervioso en general, que podrían estar afectando el lenguaje. ¿Qué más? Comentábamos el psicólogo.
tiene que hacer exploraciones acerca de todos los elementos de tipo cognitivo. El tema intelectual es importante, el tema de funciones ejecutivas es importante, el tema socioemocional es importante, entonces son algunas de las cosas que aporta tanto en la parte de evaluación como en la parte de intervención un psicólogo. El fonoaudiólogo, viendo todo el tema estructural del lenguaje, fonética, fonología, léxico, semántica, sintaxis, pragmática, inclusive. Entonces es de vital importancia, ¿por qué? Porque ellos dominan, conocen los estadios con los cuales se van presentando cada una de las características en estas diferentes componentes del lenguaje. Eso permite saber qué tanta diferencia existe entre el niño que estoy observando y el niño y las normas que existen para tratar de apuntar qué cosa es lo que se tiene que trabajar. ¿Qué más se necesita? Se necesita también un terapeuta ocupacional. Bien, en las primeras etapas del desarrollo del lenguaje es importante, bien, los aportes que hacen el terapeuta ocupacional. ¿Qué más? El terapeuta físico cuando el niño tiene pues algún tipo de problema de orden motórico que puede ser apoyado por un terapeuta físico. Los profesores son importantes, tanto el docente especializado como el docente de educación básica regular. El docente de educación básica regular debe tener una capacitación que le permita, sabiendo que tiene dentro del aula ahora niños inclusivos que podrían estar presentando algún tipo de requerimiento, algún tipo de desafío en lenguaje, debe saber organizar su didáctica para poder dar buenas instrucciones, adecuados enunciados, bien, darle la oportunidad de que el niño pueda desarrollar las habilidades lingüísticas que está adquiriendo progresivamente a través de la terapia. Entonces yo creo que el trabajo es sumamente complejo, donde entra una serie de profesionales y cada profesional tiene que ir aportando desde su perspectiva los elementos que son importantes para este lenguaje. Pero reitero, bien, lo más probable es que todos estos profesionales en algún momento superpongan su actividad. Y eso no es malo. Los enfoques transdisciplinarios plantean esa situación, ¿no? Dentro del campo profesional, dentro de la ejecución misma de la evaluación, de la intervención, como tú has mencionado, se difuminan cada uno de esas fronteras. Ahora, habrá elementos muy particulares de cada una de estas profesiones, bien de cada uno de estos profesionales, que el otro profesional no puede asumir porque no está preparado para eso, pero hay momentos en que sí, se van a superponer procesos de evaluación o tareas, mejor dicho, ¿no? Se van a superponer tareas en los procesos de evaluación y en los procesos de intervención. Ahora, también es importante la familia, pero seguramente eso ya lo podemos conversar posteriormente. Claro, claro, claro. O sea, se menciona en este momento, ¿no? A los profesionales, pero también un trabajo muy importante viene de la familia. Pero antes de hablar de la familia, quisiera rescatar algo que usted mencionó, ¿no? El trabajo del docente. ¿Cómo es o cómo es la comunicación entre el profesional que trabaja en consultorio, ¿no? En terapia, el lenguaje, y el docente, ¿no? De educación básica regular. ¿Cómo le llegan las recomendaciones? ¿Cómo le llegan los ajustes, ¿no? Quisiera que desde su experiencia nos comenten, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos quizá que se encuentran en esta relación? Mira, eso también ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Eh, lo convencional hacia hace 40 años atrás, cuando yo estudiaba, quizás la o las personas que me enseñaban el proceso de evaluación me decían, ¿no? Bueno, entonces el informe y en la parte de recomendaciones tú solamente colocas terapia psicológica o, por ejemplo, terapia de lenguaje. Ya verá el profesional que tiene que hacer la terapia qué cosa es lo que va a trabajar. Y bueno, yo me quedé con esa idea, ¿no? Pero cuando comencé a ejercer, me di cuenta de algunas cosas. Uno, y es responsabilidad del profesional que evalúa, no solamente en el área de psicología, sino en todas las áreas, ¿no? El que hace una evaluación de terapia física, de terapia ocupacional, de terapia psicológica, el que hace una evaluación del lenguaje. Lo que me percaté es que muchas veces esos informes de evaluación no eran lo suficientemente claros, por diferentes razones que quizás en otra oportunidad podamos conversar. Bien, por diferentes razones los informes no eran claros y no eran completos. Entonces, el profesional, mi propia vivencia y la conversación con estos profesionales en diferentes momentos, nos hacía ver que el informe probablemente no era lo suficientemente útil para poder iniciar una terapia. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Hacíamos lo que corrientemente llamamos, entre comillas, una evaluación de barrido en la primera sesión. Entonces, nosotros mismos hacíamos un chequeo y a partir de allí, de ese chequeo,
y estoy hablando tanto de psicología como lenguaje como aprendizaje, yo trabajo las tres áreas. Entonces, a partir de ese chequeo es que se comenzaba a hacer la terapia, que es otro mundo también, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces uno comenzaba a hacer la terapia, de tal manera que la primera observación que tuve es que los informes, reitero, de todas las áreas eran un poco útiles, muchos de ellos eran poco útiles para el inicio de una intervención. Eso es cuando se hablaba específicamente de la parte terapéutica. Pero lo mismo ocurría cuando abordamos, porque tu pregunta iba al tema de profesores, a los profesores. Las recomendaciones a los profesores eran muy genéricas. En el área del lenguaje, dele tiempo para que responda, era una recomendación que por ahí leía con frecuencia. Bien, préstele más atención al niño cuando está hablando. Entonces las recomendaciones eran tan genéricas que eran poco útiles para los profesores y de allí también dentro de la experiencia, al conversar con muchos profesores, lo que me comentaban era que los informes, ya sea de lenguaje o de psicología, para centrarnos en eso, eran poco útiles para lo que ellos podían ejecutar en el salón de clase. Entonces, con esas dos perspectivas, he tratado de ir viendo qué cosa es lo que se podía hacer, ¿no? Y a qué punto he arribado, ¿no? Dentro de mi visión y trato de ponerlo en práctica y compartirlo con otros colegas que también lo están haciendo, ¿no? Uno, que los informes no solamente deben decir el niño está bajo en esto o está bajo en aquello, tiene un déficit en morfosintaxis, tiene una edad de morfosintaxis de 7 años cuando el niño tiene en realidad 11. Esa información posiblemente es poco útil para el profesor de aula. El profesor lo que requiere es que hagan una descripción de exactamente en qué está fallando. Ahora, ¿qué más necesita el profesor? El saber por qué está fallando, que es eso muchas veces no se consigue en los informes, porque si el profesor sabe que está fallando por tal razón, entonces es probable que pueda implementar algo para corregir eso que está fallando en el salón de clase y poder ayudar al estudiante. Y algo más que no dicen muchas veces los informes es con detalle qué es lo que se debe hacer con exactitud. De qué manera, por ejemplo, estimular la memoria de trabajo, porque yo observo en el informe psicológico que dice refuerce memoria de trabajo, pero el profesor no tiene la menor idea de cómo se refuerza una memoria de trabajo, cómo se refuerza el tema de velocidad de procesamiento, acceso al léxico, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los informes deben, en cada aspecto que van describiendo, no solamente limitarse a describir en qué está fallando, sino aportar cuáles son las posibles razones y ahí van a entrar seguramente no solamente razones de tipo estructural del lenguaje, sino también de razones cognitivas o de razones socioemocionales. Y también el informe debe decir exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Lo que he estado haciendo en los últimos tiempos, y veo que también varios colegas lo están haciendo, es tratar de que en la parte del informe cocinar todos esos elementos y en las recomendaciones para los profesores dar sugerencias precisas por cada una de las áreas. Por ejemplo, en mi condición de psicólogo, yo le digo al profesor, bueno, tiene que simular funciones ejecutivas, asumiendo el tema del lenguaje en el caso del niño, o tiene que estimular memoria de trabajo. Entonces, le doy pautas exactamente de cómo manejar la memoria de trabajo dentro de su didáctica, porque ese es otro tema importante. El profesor no se va a convertir en terapeuta y ese es también el detalle que hay en muchos informes, ¿no? El psicólogo no visualiza eso y le da recomendaciones de tal manera que el profesor me dice, bueno, ¿sabes qué cosa? Tú me has dado una recomendación que yo no puedo operacionalizar en el salón porque tengo 25 estudiantes más. Entonces es imposible que yo me siente específicamente con el niño toda la mañana porque tengo 25 alumnos más que atender. Entonces, por allí también está el reto tanto del fonoaudiólogo como del psicólogo, ya que estamos comentando acerca de todos profesionales. Establecer recomendaciones muy puntuales que se introduzcan dentro de la didáctica, de tal manera que, asumiendo pues los modelos de DUA en la actualidad, el profesor puede hacer ajustes razonables en su didáctica, que beneficien no solamente al niño, sino a todo el salón de clase. Bien, si yo doy una instrucción más corta, sugiriéndole al profesor que las estructuras verbales que utilice sean de 5 a 6 palabras, entonces eso no solamente va a beneficiar al estudiante que tiene TDL, por ejemplo, sino que también va a beneficiar a todos los alumnos. Si yo le doy una recomendación, luego que haya hecho la pregunta, deje usted por lo menos 30 segundos antes de permitir respuestas. Eso no solamente va a ayudar al alumno con TDL a que procese la información de acuerdo al estilo cognitivo que tiene, sino que va a permitir que los otros alumnos también puedan
organizar mejor su respuesta, aprendan a tener inhibición frente a una instrucción que me están dando. Entonces, existen una serie de elementos que se le tiene que explicar al profesor por qué es importante. Yo creo que, en conclusión, esa es la relación que tiene que existir entre el profesional que hace una evaluación y el docente. La evaluación tiene que ser muy detallada, describir bien qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo esto y qué es lo que se tiene que hacer, y luego establecer cuáles son las recomendaciones muy precisas dentro de la didáctica. Y eso obliga al docente eso obliga al psicólogo y al fonoaudiólogo a conocer sobre educación, porque yo no puedo recomendar algo en didáctica si no conozco de didáctica. Entonces allí viene nuevamente la superposición. El psicólogo y el fonoaudiólogo tienen que conocer qué se enseña en primer grado, qué se enseña en segundo grado. Por supuesto, tú te vas a convertir en profesor, no, pero tienes que saber qué es lo que se enseña, cuáles son los contenidos, cuál es la estrategia que se utiliza en ese momento para que mis recomendaciones, el profesor, las pueda encajar. Entonces allí viene lo que te comentaba hace un momento, de ese enfoque transdisciplinario. Y reitero, el hecho de que un fonoaudiólogo o un psicólogo conozca acerca de didáctica no lo convierte necesariamente en un profesor, pero lo requiere, ¿para qué? Para poder dar sus recomendaciones de la manera más precisa y exacta posible. Claro, a eso tenemos que apuntar, a conocer el trabajo, ¿no?, de los profesionales que trabajan con nosotros para, como mencioné, no atropellarlos, ¿no? No decirle, mira, vas a trabajar esto, 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 pero sin conocer el contexto, que tiene 25 alumnos más, ¿no? Decirle cosas que de verdad pueda trabajar, ni tampoco quedar corto y decirle en el informe, bueno, tiene una edad de lenguaje de 7 años cuando tiene 11, ¿no?, como usted mencionó, y que no pueda trabajar con ese informe. Bueno, yo como recién iniciando en el ámbito escolar, lo que sí me he podido encontrar es que más sirve la evaluación fuera del colegio como una etiqueta. Bueno, el niño tiene tal trastorno o tal dificultad, entonces hay que permitirle algunas cosas, ser más flexible con las notas, darle un trabajo diferenciado, ¿no? Entonces, más funciona así, como una etiqueta. Entonces, es algo que quizá no podríamos conversar en otra oportunidad, pero es una problemática muy, muy preocupante en este ámbito. Claro, ahora, eso que tú comentas, también, nuevamente, un poco partir de mi experiencia, como te digo, todo lo que estoy comentando es básicamente la visión que tengo, ¿no? Que reitero, probablemente mucha gente no comparta, pero es un punto de vista, ¿no? Porque un punto de vista, una observación que yo he hecho a lo largo de todos estos años es que los profesionales del área de lenguaje y psicología dependemos mucho de las pruebas. Si no tenemos pruebas, no sabemos qué hacer. Y como siempre menciono, yo no soy contrario a las pruebas. Yo soy autor de pruebas que están publicadas en diferentes editoriales, tanto en el área de aprendizaje como en el área de lenguaje, ¿no? Así que creo que en base a eso se asume que no estoy yo en contra de las pruebas. El punto es que se depende completamente de las pruebas. Si la persona no tiene un instrumento para evaluar una determinada área, no sabe qué hacer. Y eso ocurre, por ejemplo, en el caso de autismo. A veces, y yo he podido observarlo, se pide una evaluación del lenguaje de un niño pequeño, de 1 año, y simplemente se le dice, bueno, no habla, no dice nada, no puede evaluar el lenguaje, que vaya primero a modificación de conducta para que hagan esto, aquello, y después lo regresa dentro de 1 año cuando ya esté diciendo algo. O lo mismo ocurre si el niño tiene dificultades de comportamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces lo mandan a una evaluación del lenguaje y no se le puede evaluar porque el niño no se sienta, no sigue indicaciones, tiene conductas retadoras, disruptivas, como las denominan en algunos momentos. Entonces no se le puede evaluar y que primero vaya a modificación de conducta y se pierde una oportunidad valiosísima para poder trabajar el tema del lenguaje con el niño. Y allí viene justamente lo que comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué sería necesario para una persona que ha trabajado, que solamente trabaja el tema del lenguaje, que conozca acerca de técnicas de modificación de conducta, de tal manera que pueda, utilizando esos recursos de gestión conductual, poder trabajar el tema del lenguaje? Y eso no lo convierte en psicólogo. Yo estoy seguro que ningún psicólogo le va a decir a una persona, a un fonoaudiólogo, por ejemplo, no aprendas modificación de conducta porque es propiedad de la psicología, cuando en realidad no es así. Al contrario, le va a decir, ¿sabes qué cosa? Sería importante que implementes estas estrategias que te van a permitir poder evaluar a niños aún teniendo esos retos en el comportamiento, y te va a permitir intervenir en la terapia aún con todos esos desafíos que el niño puede estar presentando en su conducta.
Entonces creo que ese es un elemento importante que se me había pasado a comentarte cuando estábamos hablando de esta relación, ¿no? Yo creo que es muy importante que el tema del manejo de la gestión, en todo caso conductual, esté presente pues en los diferentes profesionales que van a hacer procesos de evaluación y de intervención. Y el tema de las estrategias de gestión conductual no solamente son útiles para los psicólogos, son muy útiles para los maestros, para los tecnólogos médicos de todas las áreas que tienen que ayudar a atender niños que tienen trastornos en el neurodesarrollo. Claro, y el punto de encuentro es siempre el mismo. El trabajo es interdisciplinario y para poder trabajar bien tenemos que conocer el trabajo del profesional que está a nuestro lado, ¿no? No es necesariamente Uh-huh. intrusión, sino conectar, ¿no? Los conocimientos o el aporte que yo puedo dar para que encaje con el trabajo del siguiente profesional que viene, ¿no? Es algo muy importante. Y algo que mencionó hace un momento, ¿no? Que lo saltamos para ahora, es el trabajo con las familias. E igualmente, como existe una relación con el docente, también en casa se hace un trabajo, ¿no? ¿Cómo es la relación del profesional, en este caso el psicólogo, usted, con los padres, ¿no? Con la familia? ¿Cómo es? Bueno, mira, igual como te comentaba, ¿no? Remontándome al año 84, ¿no? En estos 40 años, ¿qué es lo que he ido observando? La relación yo diría que ha cambiado bastante, ¿no? En la década de los 80 hasta mediados de los 90 probablemente, la relación era mucho más dependiente por parte de las familias con respecto al profesional. Entonces, yo creo que en la interacción, tanto en la parte evaluativa como en la parte de intervención entre el profesional y la familia, claramente se tenía un enfoque del profesional que lo sabía todo y que la familia que no sabía nada y tenía que hacer todo lo que el profesional le decía, ¿no? Era un enfoque muy dependiente. ¿Qué más? No había tanta tecnología en aquella época, entonces los cursos de acción de las evaluaciones, de las terapias, eran un poco más lentos. No había la inmediatez de la comunicación, ¿no? Si yo necesitaba conversar con un padre de familia, probablemente el uso del teléfono, que era lo más rápido que había en la década de los 80, a principios de los 90, era poco usado. Bien, era muy raro poder hacer una entrevista de tipo telefónica, todo tenía que ser presencial, entonces los tiempos eran mucho más lentos, eran mucho más demorados. En la actualidad eso ha cambiado con el transcurrir del tiempo y ahora tenemos pues lo que algunas personas llaman los padres Google. Yo frecuentemente recibo padres que ya vienen con el diagnóstico de su hijo y que lo han encontrado en Google y ahora en inteligencia artificial, ¿no? Le ponen, mi hijo tiene esto, y yo he averiguado y he encontrado que mi hijo tiene esto, ¿no? Entonces, ya desde que se sientan ya me están diciendo qué es lo que tiene y lo tiene por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces ha cambiado mucho el tipo de relación y todos sabemos que no necesariamente pues la información que está en las redes es una información exacta, se necesita, se requiere de todas maneras del profesional para analizar caso por caso, niño por niño. Entonces esa es una primera, digamos, característica que hay en este momento. Los profesionales, por lo menos dentro de mi experiencia, tenemos que este, lidiar, entre comillas, para decirlo de alguna manera, mucho con los planteamientos que traen muchos padres con respecto a lo que está ocurriendo con relación a su hijo, ¿no? Y ellos ya tienen, inclusive a partir de, reitero, de redes, o de inteligencia artificial, o de Google, ya tiene el diagnóstico y ya tiene inclusive las causas, ¿no? Y lo que ocurre es que pasó esto, 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 aquello, y esto es lo que está generando tal cosa, ¿no? Entonces, es probable que un análisis al final nos lleve a la conclusión que efectivamente algo de lo que comentaban era cierto, pero no todo. Entonces esa es una primera característica, ¿bien? Y la otra es el tema de que había comentado hace un rato, de la inmediatez. Bien, la relación ahora con los padres ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo tengo a veces entrevistas de evaluación donde tengo a la mamá de manera presencial, al papá lo tengo de manera virtual en una entrevista de tipo híbrida,
bien, y de repente por ahí conectándose la abuela que ha vivido bastante tiempo, pero que ahora vive en el extranjero y que también se está conectando. Entonces, la relación ha variado mucho, hay una inmediatez este, increíble dentro de la comunicación y la información que me pueden proporcionar los padres. Ahora, eso tiene cierta ventaja porque puedo ir contrastando información que me dan una u otra persona. ¿Qué otra ventaja? Ahora, en muchos procesos de evaluación, la primera y la última sesión, que es la sesión de recolectar información y la sesión de entrega de resultados, es virtual, porque los padres vienen de provincia, entonces ya llegan los chicos acá a Lima específicamente para poder recolectar información de tipo virtual, perdón, presencial, pero previamente ya tenemos información virtual, inclusive del niño, ¿no? Grabaciones de tipo asincrónico que podemos ir observando para darnos una idea. Entonces la relación con la familia ha cambiado muchísimo. Y yo diría que, para terminar este punto, ya se ha dejado esa perspectiva la que el profesional es el que lo sabía todo y el padre es el que hacía lo demás. Y se intenta, en la medida de lo posible, variar a una relación mucho más horizontal donde el padre tenga que asumir una serie de responsabilidades, ¿no? Entonces, ahí está el rol del psicólogo. Saber tener un punto de encuentro para explicarle que eso que de repente le ha encontrado, más lo que nosotros hemos trabajado, bien, tiene que ser organizado de esta manera e irle dando sus responsabilidades. Y allí también regreso a lo del informe, ¿no? Las recomendaciones tienen que ser muy precisas exactamente de qué cosa es lo que el padre tiene que hacer. El padre no puede convertirse en un terapeuta, ¿bien? El padre tiene que ser padre, pero tiene que apoyar a su hijo. Si mi recomendación dice, estimule el lenguaje de su hijo en casa, en todo momento, eso es totalmente genérico. Yo tengo que, yo siempre sugiero, y de hecho que lo hago, bien, esto va a ser en casa, esto va a ser cuando usted salga a la calle. Dentro de casa, en el momento de la comida, en el momento del aseo, usted va a hacer esto, esto, y le voy dando sugerencias muy puntuales de qué cosas hacer a la hora del aseo, a la hora de la comida, sin que se pierda el derrotero familiar. Las familias tienen una secuencia. Entonces es allí donde se tienen que ir introduciendo con ejemplos puntuales que se le tiene que decir al padre qué es lo que tiene que hacer. Si yo solamente le digo, estimule a su hijo en todo momento, a la hora del almuerzo, a la hora del aseo, a la hora de ir a dormir, el padre no sabe exactamente cómo hacerlo. Entonces nuestro rol es justamente darle con precisión, ya sea escrito o en sesiones de entrenamiento, para que el padre sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Claro, claro, claro. Lo mismo que pasaba con los profesores, ¿no? Se, se dan recomendaciones muy, muy generales, ¿no? Y no podemos esperar que ellos entiendan, o sea, no escribir un informe de un psicólogo para otro psicólogo, que lo va a entender y va a poder quizá aterrizar esas actividades, aterrizar esas recomendaciones en actividades específicas, ¿no? Entender que son personas que no conocen como nosotros el ámbito y ese es nuestro trabajo, pues, aterrizar las actividades. Y lo que menciona sobre el conocimiento ahora de los padres, de ya sea los trastornos, ¿no? Las dificultades, eh, por la inteligencia artificial y por el Internet, sí, pues, ¿no? Es algo muy peligroso. Yo creo más peligroso las redes sociales que la inteligencia artificial, porque por lo menos en la inteligencia artificial es algo estandarizado, unificado, y que se puede, cómo se dice? Desmentir, porque es una tecnología, al fin y al cabo, no es un humano el que te está dando la información, pero en redes sociales yo me pongo mi scrub y me presento como psicólogo especialista en esto, en esto, en esto, y doy una información incorrecta y creo que el sesgo de autoridad pesa más, ¿no? Cuando es una persona vestida de profesional que te lo dice que cuando es una tecnología como en este caso la inteligencia artificial. Entonces, por ahí peligroso, ¿no? Buscar información, pero es bueno, ¿no? Que el papá también se interese y busque la información por su Sí, sí. cuenta. Creo que es importante eso también, ¿no? Encontrar un gancho para interesarse más. Y lo que mencionó de la inmediatez también es relevante porque quizá eh, la deserción viene por la dificultad técnica de relacionarse con el profesional, ¿no? Yo voy una sesión, dos sesiones, pero como ya estoy lejos, no puedo seguir yendo a la tercera. Entonces, este medio virtual facilita mucho esas cosas. Ya, entonces, bueno, ya para finalizar, ¿no? Porque el tiempo se nos ha extendido un poco, quisiera pedirle
una recomendación, ¿no? Para los profesionales que quieren introducirse a este ámbito del lenguaje, ¿qué podrían hacer, ¿no? Como psicólogos? ¿Qué les recomienda usted? ¿Qué les recomienda investigar? ¿Cuál es ¿cómo se puede decir? El horizonte próximo de la profesión, ¿no? De la investigación para que ellos puedan introducirse a ello y trabajar de la mejor manera. Aparte, ¿no? De todas estas recomendaciones que ya nos ha estado dando durante la entrevista, ¿qué consejo nos da? ¿No? Me incluyo también porque se puede extrapolar a otros ámbitos. Bueno, a ver, no, no soy muy bueno en este tipo de consejos, pero para mí, ¿qué cosa es importante? Un poco, otra vez, recurriendo a mi propia vivencia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que me ha servido? Vamos a asumirlo así y quizás le podría servir también al resto de personas, ¿no? Creo que un aspecto importante para uno desarrollarse de manera conveniente, adecuada en un determinado ámbito, es que uno tenga el interés en ese ámbito. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me sirvió es definir exactamente qué es lo que quería hacer, a qué me quería dedicar. Y yo tengo definido que quiero dedicarme pues a trabajar, en aquella época se hablaba de niños excepcionales, ¿no es cierto? En la década de los 80 se hablaba de niños excepcionales, entonces yo tengo claro que quería trabajar con niños con trastornos en el desarrollo, con niños con discapacidad desde que estaba en la universidad, ¿no? Quizás desde que ingresé a la universidad yo tenía claro, esa era la población con la que quería trabajar, pero simplemente sabía que esa era la población con la que quería trabajar, no sabía qué cosa es lo que quería hacer todavía. Entonces, ¿qué cosa es lo que me sirvió? Comenzar a leer. Entonces, estamos en la década de los 80, donde no había el Internet, entonces la única alternativa para leer era ir a la biblioteca. En esa época no tenía libros, entonces tenía que ir a la biblioteca, tenía que ir a leer y preguntándole a personas que tenían un poco más de experiencia, ¿no? Tratando de indagar quiénes trabajaban con este tipo de población, que era muy poco, ¿no? Era la mayor parte de psicólogos en ese momento se dedicaba pues a otros temas, ¿no? Consejería psicológica, etcétera, etcétera. Entonces fue muy difícil poder focalizar y encontrar algunas personas que trabajaran en el área. Y acá quiero hacer mención de un profesor que realmente me ayudó muchísimo a clarificar este tema, que fue César Ruiz Alba, ¿no? Él era un psicólogo que trabajaba en este ámbito de educación especial. Entonces él me dio varias ideas y me encaminó por dónde ir leyendo, por dónde ir buscando información. Entonces, al leer me di cuenta exactamente de lo que quería. Bien, entonces, ¿qué cosa era lo que me gustaba? Me gustaba más el tema cognitivo. Y dentro de los temas cognitivos estaba pues el tema del lenguaje, ¿no? Entonces ya me fui focalizando, fui dejando otros ámbitos de trabajo con niños para irme focalizando en estos temas. Y luego fui avanzando y tengo también el recuerdo de otro profesor que me sirvió mucho y que me ayudó a consolidar, que fue Julio Celada, ¿no? Con él pude aprender mucho los temas, en esa época no estaban tan desarrollados, pero en la actualidad sí, el tema de la neurociencia, ¿no? Cuando ya casi estaba terminando mi carrera, con César nos conocimos cuando yo estaba recién en quinto semestre y pude clarificar muchas cosas. Con Julio me enseñó noveno y décimo ciclo y ya pude focalizar mucho más temas como TDAH, en aquella época no se denominaba TDAH, simplemente niños con hiperactividad. Bien, ya pude focalizar mucho mejor el tema que en la actualidad se denomina como TL, que en aquella época se llamaba disfasia. Entonces ya pude ir focalizando mucho más con personas que conocían el tema y que me fueron indicando qué cosa leer, por dónde revisar. Entonces un primer punto para mí importante ha sido el poder focalizar qué es lo que quería hacer y tratar de delinearlo bien. Lo segundo, comenzar a leer, a leer, a leer. Lo tercero, practicar. Yo creo que es importante, ¿no? Si uno no tiene una práctica profesional, es muy difícil que todo el tema teórico lo podamos llevar pues a la solución de problemas reales que están ocurriendo y que vamos a ir enfrentando cotidianamente. Creo que esas son las ideas importantes. Ahora, dentro de la lectura, yo creo que se tiene que comenzar a leer siempre por los clásicos, ¿no? En el tema del lenguaje, Vygotsky para mí es un elemento muy, muy, muy importante. Otros textos que he ido revisando son los relacionados al conductismo, comenzando con Skinner y pasando por Lovász, y que tiene muchas críticas, evidentemente, y los nuevos profesionales que hay. Y dentro del área del lenguaje, ya que estamos conversando con eso también el revisar clásicos, ¿no?
clásicos como Carro, por ejemplo, ¿no? Que hace un desarrollo interesante de las características del lenguaje, otros autores como Narbona, por ejemplo, que me sirvió mucho su modelo neuropsicolingüístico para poder ir haciendo el proceso de evaluación, ¿no? Que me ha sido muy, muy útil definitivamente a mí. Y autores más cercanos en el tema del lenguaje en español, Víctor Acosta, Mark Monfort, que acaba de fallecer el año pasado, Alejandra Ausa, y hay, no me vienen a la cabeza una serie de autores, y de hecho que hay muchísimos más, son los primeros que me vienen a la cabeza, pero yo creo que es importante ir focalizando qué autores hay y qué trabaja cada uno de esos autores. Entonces, Víctor Acosta está con el tema de TDL, Alejandra Ausa trabaja mucho el tema de inicio tardío del lenguaje, vinculado también con el TDL, etcétera. Entonces, el poder buscar autores y saber exactamente qué cosa es lo que hacen esos autores, también permite que uno vaya clarificando cosas. Y en el caso del tema de gestión conductual, igual, ¿no? El conocer acerca de análisis conductual aplicado para mí ha sido muy, muy importante. Yo creo que eso es algo que toda persona que trabaja en el desarrollo debe conocer, debe manejar, bien el tema de la gestión conductual. Bien, y el otro elemento es la negociencia. Bien, lo estoy dejando para el final justamente para resaltarlo, porque quizás dentro de los aprendizajes que he ido teniendo es lo último que fue apareciendo, ¿no? Y es donde ya he ido profundizando. Todo el tema de la neurociencia, los enfoques neurocognitivos son sumamente importantes. Fernando Cuetos, por ejemplo, tiene libros muy interesantes acerca del lenguaje. Reitero, no focalizados en la parte estructural, sino en lo que estamos conversando, la base neurocientífica, todo lo que está detrás de ese lenguaje estructural que nosotros observamos. Entonces, a eso debemos apuntar los psicólogos que nos interesamos en el tema del lenguaje. Bueno, espero que te hayan servido un poco las ideas que te he dado y no sé si hay alguna otra cosa más. Claro, sí, mire, rescato bastante esto de llevar de la mano la teoría y la práctica, ¿no? Uno nunca termina de aprender, siempre tiene que ir leyendo sobre todo los clásicos, ¿no? Y los autores actuales, apoyarse también en profesores, en terapeutas, ¿no? Que sepan más que nosotros. Y la práctica, ¿no? No podemos eh, pretender, ¿no? Que sabiendo la teoría uno ya puede intervenir en cualquier caso, ¿no? Siempre hay que tener presente eso, que uno va mejorando con la práctica. En el libro te parece el niño solamente con una dificultad, pero en la vida real es totalmente diferente, pues, ¿no? Un ambiente problemático, familia, docente, etcétera. Hay muchos retos, ¿no? Combinados. Claro, en ese punto, si me permites, también es importante eso que tú estás comentando, ¿no? O sea, la práctica es importante, pero el problema es cuando la gente comienza a hacer prácticas sin tener una base teórica. Entonces va haciendo las cosas y no sabe por qué las hace. Por eso, para mí es esencial tener una buena base teórica y tener esa práctica que permitan que nosotros podamos ir vinculando bien lo uno y lo otro en beneficio de la persona. Entonces, eso para mí es sumamente importante. Bien, te dejo que continúes. Ya, y gracias por traerlo, ¿no? A esta conversación, esto del marco teórico, ¿no? Que es algo que yo he aprendido de usted. Siempre tener una práctica sustentada. Las actividades pueden parecer a la vista muy simples, muy fáciles, muy replicables por otras personas, pero creo que lo importante, lo sustancial está en qué tiene el profesional detrás, qué sustento tiene, qué sustento teórico tiene para poder realizar, diseñar esas actividades, ¿no? Y para qué van a servir. Bueno, le agradezco mucho Uh -huh. esta conversación, esta entrevista, de parte del equipo, ¿no? Que somos un equipo que estamos comenzando por ahora. Le agradecemos mucho, hemos sido sus alumnos, hemos aprendido mucho de usted y seguimos aprendiendo de usted, del demás equipo de profesionales que nos ha formado en la universidad y espero que podamos conversar, ¿no? En algún otro momento de alguna otra temática que nos interese. Muchas gracias, profesor Alejandro. Bien. Gracias a ti. Adiós. Nos vemos.